Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda tu hermana en Cristo, Oneida. Y hoy traemos un tema muy interesante y el tema es cómo puedo orar. Hay algunas personas que me han preguntado cómo pueden orar o cómo es que se ora, ¿sí? Bueno, y es que primero que nada quiero decirte que esto es una obra del Espíritu Santo, no es como que alguien tenga una secuencia de oración, sino que es por medio del Espíritu Santo que Él nos enseña a orar, ¿sí? Y para esta cita quiero que vayamos a Romanos 8:26, que dice así: en el nombre de Jesús, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿sí? Puede haber personas que se pongan a orar mucho tiempo, muchos días, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que piensan que por sus largas palabrerías serán oídos. Pues esto no funciona así. Y es que eso va más allá de lo que nosotros pensamos que puede ser orar. ¿Cómo orar realmente en espíritu y en verdad? O orar en el espíritu. Aquí dice, ¿verdad?, que nosotros no sabemos pedir como nos conviene. Más dice aquí que es el Espíritu mismo intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, esta pregunta no es como que, ay, mira, no sabe orar, no es, nadie sabemos orar, el Espíritu nos lo enseña, pero esto también se lo preguntó Pedro en Lucas 11:1, y en Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, aquí le están preguntando, ¿verdad?, a Jesucristo que les enseñara a orar, ¿sí? Y es algo que en nuestra oración debe de incluir. Que Dios nos enseñe, que no seamos nosotros, que no sea nuestra carne, nuestra emoción, es más, ni siquiera que sea nuestra necesidad, porque nuestro corazón es engañoso, dice la Escritura. Entonces, a veces podemos pedir de nosotros mismos y no del Espíritu Santo, que es lo que realmente nosotros necesitamos como cristianos para salvarnos y llevar una vida plena en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, Él es el que nos enseña a orar según las verdaderas necesidades de cada uno de nosotros. Ahora, aquí está la oración modelo, ¿verdad?, que es el Padre Nuestro, que Jesucristo les enseñó a sus discípulos. Pues fíjate que casi todo es espiritual, y a mí me llama la atención en donde dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿En quién? En nosotros. Venga tu reino. ¿A dónde venga tu reino? En nosotros. Hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra. En la tierra, en nosotros. O sea, todo es en nosotros. Y chécalo detenidamente, porque todo habla de espiritualmente, ¿sí? Entonces, ¿cómo saber que estamos orando correctamente? Bueno, que nosotros nos llevemos como esta oración modelo, no como tal, pero sí es como un ejemplo de más o menos lo que nosotros podemos estar pidiendo. Regresando a la escritura de Romanos 8, ¿qué dijimos? 26, ¿verdad? Bueno, aquí habla de gemidos indecibles. En Hechos 2:4 hasta el 47, del 19 al 6, primera de Corintios 14:13 hasta el 40, habla de las lenguas angelicales, ¿verdad? Pero estas lenguas se expresan en palabras audibles y pronunciadas, que tienen el propósito de ser entendidas e interpretadas. Pero lo que nos dice aquí en Romanos 8:26, Pablo se está refiriendo a gemidos indecibles, gemidos sin palabras, sin sonidos, sin habla, y son de naturaleza espiritual y se comprenden solamente divinamente. Y es personalmente lo que Dios está obrando en cada persona. ¿Por qué? Porque todas las personas somos diferentes. Claro, algunas estamos padeciendo lo mismo, pero en sí realmente Dios es el que conoce verdaderamente lo que hay en cada corazón. Nosotros no erramos cuando nosotros suponemos, pensamos, decimos solamente que se ha revelado por el Espíritu Santo.
¿verdad? Pero estos gemidos indecibles es más que nada un dolor profundo, angustia o necesidad que las palabras humanas no logran expresar, ¿verdad? Bueno, yo hace unos días yo oraba y empecé a sentir la presencia de Dios y yo le dije eso al Señor, le dije, Señor, enséñame a orar como conviene, porque puedo orar por muchas cosas, pero ¿qué realmente es lo que yo necesito? Y bueno, en mi oración y todo eso pasaron muchas cosas y dentro de mi corazón yo no les puedo explicar cómo fue, porque es algo indecible. Es algo que yo no les puedo expresar, es como si Dios se comunicara directamente en un idioma diferente con mi alma, con Él mismo, y hicieran como, no lo sé cómo explicarlo, pero lo que yo alcancé a percibir, a entender, a percibir, a más o menos discernir en lo divino, era que Dios me estaba pidiendo que yo empezara a pedir porque Dios usara mi corazón. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ministerio, nosotros somos gente usada por el Espíritu Santo. Recuerden que en mi tema de las 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las 10 tenían el Espíritu Santo, pero solamente 5 tenían una verdadera comunión con Dios. Y esto es a lo que realmente Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Que sea Dios realmente usando nuestro corazón, lo espiritual. Él es espíritu, Él está en nosotros, pero que realmente sea Él dominando nuestro corazón, porque enseguida te voy a enseñar algunas de los versículos que Dios me dio, de por qué realmente Dios está pidiendo que nosotros seamos y nos dejemos usar el corazón por Dios. Mientras tanto, yo empecé a escribir esto porque el Señor me decía que esto iba a ser para la plataforma de YouTube, ya que gracias a Dios hemos aumentado de seguidores, y es para que la gente lo conozca a Él, no para que me conozcan a mí, y para que dentro de todo este proceso que estamos viviendo, yo también crezca, pero mengue. Y bueno, vamos a ver. Todos estos versículos el Señor me los dio, yo solamente los escribí y después los busqué. Mateo 15, 18 y 19 dice: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Esto es maravilloso. Realmente aquí Dios nos está diciendo qué es lo que realmente importa, y no estar peleando realmente porque unas hacen esto, otros hacen esto, porque realmente, hermanos, eso no contamina al hombre. Los que se compren su pastel para festejar su cumpleaños, que es un tema que últimamente ha dado revuelo, diciendo que es del dios Venus o no sé qué, o sea, ¿cómo lo va a contaminar algo que realmente no tiene como una potencia espiritual en su vida? No es algo como malo, simplemente es un pan que lo están partiendo dando gracias a Dios. O sea, ellos traen la intención de dar gracias a Dios. No es como un pecado. Más bien aquí Dios nos está diciendo que nosotros dejemos eso, porque realmente lo que contamina al hombre es lo que está dentro de su corazón. O sea, Dios también nos está diciendo que no estemos juzgando las apariencias, porque realmente lo que Dios ve es el corazón. Pero también aquí dice que es notorio cuando nosotros hablamos qué es lo que hay en nuestro corazón. Y es que tarde o temprano, aunque nosotros seamos 10 de las 10 vírgenes, si somos insensatas, nuestra manera de hablar nos va a delatar realmente qué es lo que está creciendo más dentro de nosotros. Y eso no lo podemos evitar porque es una ley que está escrita. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Por eso el Señor hace un llamado a su iglesia, a que realmente todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón para el Señor. Porque si uno lo empieza a hacer para la gente, o se empieza a desviar, o empieza con cosas de fariseísmo y de religiosidad,
estamos mal, estamos perdidos. Ahora, el tiempo es verdaderamente corto. Estamos viendo lo que pasó en Venezuela. Ahorita están aquí con su juego de pelota aquí en México, distrayendo, cuando es tiempo tan urgente de que nosotros nos consagremos, porque el Señor sabe que los días son malos. Entonces, están bloqueando la mente de la gente en lugar de limpiarse y de drenar y de que realmente las cosas las hagamos de corazón, ¿sí? Entonces Dios me mostraba este versículo en donde Él dice que por eso necesita Él usar nuestro corazón. Y si Él lo usa es porque ya es de Él vive en Él, porque Él no puso a un corazón que no es de Él. Y cuando Él lo usa para bien, quiere decir que somos de Él. Entonces es muy importante que nosotros dejemos que Dios use nuestro corazón y que no lo estemos usando nosotros o que no lo esté usando el diablo. Recuerden que Pedro le dijo a Jesús que no lo hiciera y le dijo Jesús, apártate de mí, Satanás. Entonces, tenemos que andar con mucho cuidado, no cuidándonos de los demás, sino de nosotros mismos y de la doctrina. Es de lo único que Dios nos está encargando, nosotros mismos. Fíjense que juntamente con esta oración el Señor despertó mi interés y yo le decía al Señor, ya sabiendo que eso no venía de mí, pero hay una fusión y eso se queda en tu interior, es un trabajo que Dios hace. Entonces yo oraba, yo le decía, realmente usa mi corazón para amar a mi familia, para amar mi iglesia, úsame para ellos, úsame tú, Señor, pero tú úsame, porque si tú lo haces en mí, todo va a estar bien. Si mi corazón está bien contigo, todo va a estar bien. Y sí, pueden poder llegar ataques, pero si nosotros estamos alineados con el Espíritu Santo, ¿qué nos va a poder hacer el enemigo? Bueno, vamos a ver qué dice San Lucas 6:45. Y dice en el nombre de Jesús, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, hermanos, vemos que muchas veces cristianos dicen groserías. Yo sí los he escuchado. Por eso muchas de las veces vemos que cristianos andan mal, que cristianos que realmente han recibido el Espíritu Santo andan mal, porque no oran en el Espíritu. Realmente, hermanos, la base del cristiano es orar en el Espíritu y leer la palabra de Dios en el Espíritu. No es otra cosa. Ahora, también aquí te voy a incluir algo muy importante. ¿Por qué la gente no puede orar más tiempo? ¿Por qué la gente se cansa de orar? ¿Por qué la gente nada más hinca rodillas 5 minutos, 10 minutos? Y qué bueno que lo hagan. Pero si no lo hacen en el Espíritu, eso no vale. No, realmente no vale. Y ellos se levantan y se levantan igual. Porque eso es lo que yo veía, yo analizaba, ¿no? Gracias a Dios. Que uno ve las cosas y no es para juzgar, sino para analizarse en uno, ¿no? Y preguntarse y a veces puedes estar también pasando por lo mismo. Y bueno, el Señor me revelaba hoy mientras hacía este tema que la gente hace eso, no oran, no hay un cambio en su vida porque ellos no hacen un vínculo con el Espíritu Santo. Están orando solos. Yo le decía a una hermana, cuando a mí Dios me dio palabra para un varón, yo le dije a la hermana, le dije, ay hermana, es que sí fue Dios, le digo, porque yo estaba orando. Le digo, y bueno, le confieso, hermana, que ni orando estaba porque yo estaba hablando yo sola. O sea, no, según estaba orando, le digo, pero yo reconozco que en ese tiempo en el que yo empecé mi oración, yo solamente estaba no hablando cosas locas, pero en la carne, o lo que uno piensa. Pero cuando vino la voz de mi vida y me dijo, tienes que decirle esto a tal persona, así y así, fue diferente. Porque era tal persona, pero también yo estaba recibiendo el mensaje. Entonces ahí yo tuve una conexión con Dios y mi oración cambió. Y mi oración con la que empecé era diferente con la que yo ya estaba terminando, porque ya eran cosas del Espíritu. Y entonces se hace ese vínculo y es por eso que uno no quiere salir de la oración, o es por eso que una persona ya es tan sensible y solamente en el momento de orar
se conecta con el Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo empieza a hablarle y entonces el alma se funde y no puede, si no quiere salir de ahí porque el Espíritu está haciendo un trabajo y no te deja y ni tú quieres que ese trabajo termine porque imagínate si cuando te dan un masaje satisfactorio, cuanto más cuando son las manos del alfarero remendando tu vida, porque realmente, hermanos, yo no sé cómo hay personas que dicen que ya no pecan, que no se equivocan o que ya no necesitan pedir perdón a Dios, cuando nosotros le fallamos todos los días, porque incluso dudar, incluso perder la fe, perder la paciencia, estamos ofendiéndolo a Él y es lo que yo le decía hace rato, perdóname por ser lo que soy, perdóname porque realmente necesito tanto de ti en mi vida y yo ya quisiera ser transformada, pero eso va a ser hasta que Él venga. O sea, eso debe de estar en nosotros. Si Él pagó y se hizo pecador por nosotros, cuanto más nosotros que verdaderamente lo somos. Esas doctrinas no están bien, que están diciendo que Dios ya no tiene que perdonarnos y que no debemos vivir una vida en arrepentimiento. Claro que sí, pero tampoco una vida en pecado activo. Simplemente que pues somos seres humanos, hermano. Y si Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará? Imagínate nosotros, ¿verdad? Más gracias damos a Jesucristo, que Él es el que nos va a ayudar a guardarnos sin caída. Pues nos vamos a ir a Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Esto se me venía a mi mente, el Señor me le decía, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Y esto más que para los que nos escuchan, es para nosotros mismos. ¿Qué hay en tu corazón, hermano? Me encontré un taxista, me hizo un viaje de Zapata para acá. Teníamos casa de avivamiento y nos hizo un gran problema, entonces tuvimos que venirnos para acá. Y todo Dios tiene un propósito, porque el taxista decía, si me estaba mirando, gloria a Dios, Dios le bendiga. El taxista decía que había tenido una ruptura él con su esposa y él decía, no, yo tuve que matar a mi esposa aquí porque me lo dijo el psicólogo y yo le venía predicando, estoy resumiendo nada más. Y ya después cuando pasamos al tema de iglesia, él me decía, y por eso yo que voy de vez en cuando a la iglesia, ¿qué castigo me da usted? Yo le dije, no, yo no te puedo dar ningún castigo porque yo no soy Dios y todavía el día del juicio no llega. Nos sorprenderemos aquel día, ¿verdad? Y él decía, no, es que yo ya no quiero ir a la iglesia porque la iglesia que yo iba, atrás de mí se sentó un asesino y cómo es que ahora Dios lo perdonó después de que mató. Entonces yo le dije, pues fíjese que usted también es un asesino. Me dice, ay, ¿cómo yo voy a ser un asesino? Le digo, sí, porque usted mismo dice que usted mató a su esposa en su mente y en su corazón. Le dije, y eso es una falta de perdón, y si usted no perdona, Dios no lo va a perdonar a usted. No, pero es que no me entiende. Le digo, no, sí lo entiendo. Perdonar cuesta. Perdonar no es una obra que nosotros tengamos que hacer. Es una obra que el Espíritu Santo, con su poder y su amor, solamente puede llenar el corazón roto, herido del hombre y hacer fluir el amor, el perdón y el Espíritu Santo. Entonces le digo, mire, usted va a ir a su casa, usted va a hincar rodilla y usted le va a decir al Señor todo lo que usted me está diciendo. Digo, porque yo lo estoy escuchando y usted dice que ya mató a su esposa, pero usted la resucita cada vez que puede y la vuelve a matar, entonces solamente Dios sabrá cuántas veces ya ha sido asesino. Y usted tiene que ir a los pies de Dios y tiene que sincerarse y decir, ¿sabe qué, Señor Jesucristo? Mi esposa me hizo esto, me hizo lo otro, y yo por eso siento esto en mi corazón, y yo deseo, y eso es confesar. Digo, pero cuando termine eso, usted le debe de pedir que Dios lo perdone a usted por todo eso que usted está diciendo, está haciendo, porque sea como sea, ella también es un ser humano. Bueno, a lo que voy. ¿Cómo es tu pensamiento?
Este es el pensamiento del hombre y ya no nada más era un pensamiento, ya lo estaba hablando. ¿Te imaginas si lo pudiera hacer o que lo siga pensando, lo va a llegar a hacer? Y aquí dice, tal es su pensamiento de su corazón, tal es él. Analízate, realmente qué hay en tu corazón. Yo oraba en la mañana y le decía, Señor, estoy en esta situación y Dios, le digo, ¿sabes qué, Señor? Siempre te pido que me limpies, que me ayudes, que me cambies. Y le decía al Señor, y yo quisiera que fuera ya, quisiera que ya. Y el Señor me decía, eso es lo que yo anhelo, es lo que yo quiero escuchar de mis hijos, que me necesiten. Es lo que yo quiero, porque ustedes realmente me necesitan. Ustedes me necesitan. Y fue algo tan glorioso, hermanos, porque es hermoso que tú confieses tus pecados. A veces nos da pena, ¿no? Porque, ay, ¿cómo le voy a decir a Dios que me cae mal fulano de tal? O que la verdad me cae a veces que hasta el esposo, a los hijos, los problemas, la vecina. Es más, hay gente que pelea hasta con los perros, con las moscas, dependiendo cómo está su corazón, ¿no? Cristianos, hablando en ámbito cristiano, yo recuerdo que hay un hermano en la iglesia que decía que hasta allá siempre se enojaba cuando agarraba taxis. Entonces, fíjate, hermano, cómo es que realmente estamos nosotros como cristianos. ¿Qué hay realmente en nuestro corazón? Analízate. Lo malo de esto, hermano, es que tú lo haces, el Espíritu Santo te redarguye, pero tú te haces el loco. Ay, no, yo tengo derecho también porque yo también soy un ser humano. Bueno, entonces estás en la carne y los de la carne recibirán muerte y no heredarán, ¿no? El verdadero cristiano, aquí en su corazón lo siente, bueno, lo hice, Dios, perdóname. En el momento, perdóname, Señor, y ayúdame a vencer. Y esa es la lucha todos los días, ¿verdad? Que Dios cambie nuestro corazón y que Él lo use. Vamos a ver Ezequiel 36:26, que es un versículo muy, muy hermoso. En el nombre de Jesús. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Bueno, hermanos, esto es lo que Dios nos dice a todos. ¿Por qué, hermanos? Porque hay temporadas fructíferas, hay temporadas de sequedales, hay temporadas terribles, valles de sombra y de muerte que nos pueden ir a nosotros apagando, pero miren, este versículo no es solamente para los que empiezan en el camino. Este versículo es para todo aquel que quiera ser renovado, hermano, porque David pecó y cayó y Dios lo restauró. Entonces yo le decía al Señor, Señor, es que mírame, ¿cómo está mi situación en mi vida? No es gravosa, no es escándalo, hermano, pero sabemos que vamos luchando para llegar a la perfección, ¿no? Y el Señor me decía, todos mis discípulos todos mis profetas tuvieron problemas, todos mis profetas tuvieron debilidades. Porque yo soy el único que no las tiene, porque me necesitan. Y en sus palabras del Señor yo sentía abrigo. Y ya enfocándome en este versículo de Ezequiel 36:26, que es para mí, es para ti, hoy, este día, en tu oración. Cuando hoy tú te sumerjas en la oración y logres hacer vínculo, no nada más que te sumerjas para pedirle para tu renta, para tu casa, para tu carro, para tu salud, para tus hijos, protección, no sé, que te restaure, no nada más para eso, sino que Dios te dé un corazón nuevo y que Él ponga un espíritu nuevo todos los días, un espíritu nuevo. Ayer ya pasó. Hoy desde mañana su misericordia fue nueva, su espíritu nuevo hoy, para las nuevas guerras, para nuestras nuevas victorias que hoy tenemos, dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Él va a quitar todo eso que nosotros sentimos y que tú sabes que no estás bien. Tú sabes en qué área no estás bien porque tú mismo lo sabes. Ese ahí el pecado, que aún tú sabiéndolo no lo quieres reconocer.
y reconocer que Dios haga algo realmente, porque a veces lo reconocemos, lo podemos confesar en la carne, pero no en el espíritu. Y es un trabajo de tuyo y Dios, pero Dios es el que hace la obra extraordinaria, que es el cambio. ¿Qué es esto? O sea, tu trabajo es confesar de corazón, arrepentirte y dejar que el Espíritu Santo obre, que Él entre y solamente resistir. De lo demás se encarga Dios. Y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y pongas por obra. Aquí está, hermanos, lo que realmente, yo sé que hay muchos predicadores que se bajan del púlpito y su vida es terrible. Yo sé que hay muchos hermanos que así lo es. Veía una publicación en donde hablaban de eso, ¿verdad? De que no deben de ser hipócritas y todo eso de un hermano. Y es cierto, hermano, porque ¿qué nos sirve ganar al mundo si nuestra alma se está perdiendo? Qué bueno que Dios nos habla a nosotros, ¿no? Porque llegó un pensamiento a mi vida, no, pero del enemigo un dardo, fíjense, un dardo del enemigo, no, pero de todos modos tú, pues mira cómo te encuentras y eso que predicas y esto que... Pero rápido, ¿verdad? Con el escudo de la fe y pensando en Dios. Sí, pero si Dios no quisiera, porque dice su palabra que Él es el que sabe que es vaso de honra y vaso de vergüenza. Él es el que endureció el corazón de Faraón. Y yo le contesté al enemigo, le dije, pero si Dios no quisiera que Él realmente hiciera una obra en mi corazón, yo no estuviera orando esto. Y eso se fue y se apartó. Por eso dice, con el escudo de la fe, creyendo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Y es cierto, y después de eso dije, wow, eso fue el Espíritu Santo que contestó, porque dije, verdaderamente, si el Espíritu Santo realmente nos quisiera usar para algo malo o de vergüenza, que Dios nos libre, pues no estaríamos orando, ni oran las personas realmente que no oran, mi hermano. Porque los que oramos, Dios hace algo, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, Dios va a quitar toda terquedad e insensibilidad, primeramente para con su espíritu, que es lo más importante. Si tú eres sensible a Dios, vas a ser sensible a tu hermano, aunque su palabra dice que si no puedes amar al que ves, ¿cómo vas a amar al que no ves? Pero si tú hablas y tienes una comunión con el que no ves, todo va a fluir para el que tú ves. Entonces es muy importante, hermanos, la comunión con Dios. Es importante. Y bueno, por último vamos a ver el Salmo 51. Sabemos que el Salmo es las muchas cosas que nosotros podemos orar en diferentes situaciones de nuestra vida. Y bueno, así Dios quiso terminar este estudio en Salmo 51:10. Dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pues así termina nuestro estudio, hermano, pidiéndole a Dios que crea en nosotros Él un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Pues esto ha sido todo, mis hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios llene de infinitas bendiciones su vida, que Dios restaure todo corazón y que este video les ayude tanto en sus oraciones diarias. Recuerden que la sinceridad es lo que Dios ama la verdad en lo íntimo. No se lo tienes que contar a tu mamá, a tu papá, a tus amigos, es juntamente con Dios, porque de todos modos Dios estuvo ahí en tu peor momento, y el peor momento es en el pecado, en la aflicción, en el momento en el que tú pudiste detenerte para pecar, pero aún así no lo hiciste. Dios sigue extendiendo su mano. El Señor dice, yo no cambio, yo sigo aún extendiendo mi mano al necesitado, aún sigo adelante, pero no me agrada que la gente también se burle de mí. Eso no lo pasará por alto. Entonces nosotros ya como cristianos debemos de seguir en el primer amor y dando frutos dignos de un verdadero arrepentimiento hasta el día de su venida. Amén, porque lo seguimos lastimando y lo seguimos hiriendo. Y es mucho más que a una persona. Dios es súper más sensible que tu mamá, que tu papá, que tus hermanos. Y lo mejor de todo es que Él nos ama y nos da la oportunidad de cambiar nuestra vida. Que Dios te bendiga.